Iparralde en la galería. Pues en la galería es tiempo de acercarnos a lo que pasa en Iparralde, y lo que va a pasar dentro de nada es que vamos a tener elecciones municipales. Fran Dolosor, nuestra voz desde, Iparralde hoy desde Bayona, ¿no? Eso es, la voz, el acento para hablar de esas elecciones municipales en las que también se va a renovar la mancomunidad y bueno, ahora mismo Begoña, pues estamos en plena campaña preelectoral, llegan las autonómicas también en breve, pero aquí también tenemos reuniones públicas, reparto de programas en los mercados, en la calle, debates en los medios de comunicación, en las redes sociales y bueno, vamos a recordar una cosa que es muy importante, Begoña, que aquí no se presentan partidos políticos, sino que listas abiertas. Y de eso nos va a dar información nuestro compañero de France Bleu Pays Basque, la emisora pública de Iparralde, Vicente Briñol. Le escuchamos. El Partido Socialista no aparece en ninguna parte. Aparece la République en Marche, el partido de Macron, pero no tiene lista propia. Está aliado con Echegaray aquí en Bayona, con Benac en Biarritz, en algunos casos siempre con alcaldes que están instalados ya. En cualquier caso, van desapareciendo las etiquetas políticas, ¿no? La gente prefiere defender un balance propio o montar un equipo que aglomere gente de distintos horizontes. Es el caso, por ejemplo, en casi todos los sitios están en alianza los verdes, ecologistas y los abertzales, a veces con gente de la France Insoumise, de Mélenchon. Qué interesante. O sea, que es un cambio radical, sí, porque bueno, en Egualde mandan sobre todo los partidos políticos, ¿verdad? Sí, no, evidentemente, pero no estaba pensando que que me ha resultado interesante que los afectos a Macron o quienes tienen relación con Macron son los que ya están instalados y luego que hay algunos otros que son independientes completamente, ¿no? Exactamente. Es muy curioso ejemplo, esa posibilidad, ¿no? Sí, aquí, bueno, la verdad es que cada cabeza de lista le identificamos claramente, sabemos con un quién partido, es conservador, ¿no? quién es centrista, quién es socialista o de la izquierda abertzale, pero en su candidatura, en su lista, por ejemplo, si cogemos a Jean Echegaray, el alcalde de Bayona, que es centrista, pues en su lista aparecen muchos independientes y luego conservadores, ecologistas, el antiguo cabeza de lista de los socialistas e incluso la candidata de EH Bay en las últimas legislativas. Por lo tanto, una lista muy amplia que se tendrá que enfrentar en la primera ronda con otras listas abiertas, con un cabeza de lista del Partido Socialista, otro que es abertzale, otro, bueno, en fin, que hay cosas muy distintas y que el juego está muy abierto. Es mucho más abierto, ¿no? Eso es. Sí. ¿Y de qué se habla en estas elecciones, Begoña? Pues cuéntame. Pues de la vivienda, porque aquí es un problema, la movilidad también, de eso sabes mucho, sí. Y de la transición ecológica. Vamos con la vivienda, que es un auténtico problema para miles y miles de personas. Vamos a recordar que aquí, bueno, es una zona muy atractiva, con mucho turismo. De hecho, la mitad de la vivienda en la costa labortana son casas de veraneo. Casas de veraneo que están inutilizadas durante la mayor parte del año. Eso es, y el precio del metro cuadrado pues se ha disparado, miles de personas. Bueno, de hecho hay un caso que en Biarritz hay varios candidatos en 2014 que ya no residen en este municipio, que ya han tenido que irse candidatos. Por lo tanto, pues hay muchos cambios y por lo tanto miles de personas que deciden instalarse en otras localidades del interior, pero a su vez, ¿qué pasa? Que los precios allí suben en Sempere, claro, en Ezpeleta, en Luso, en Cambo, por ejemplo. En los últimos 18 años Sempere ha pasado de tener 4.300 vecinos a algo más de 7.000. ¡Wow! Por lo tanto, pues está subiendo mucho. Y ante este fenómeno, pues escuchamos las propuestas, por ejemplo, de la candidata conservadora en Biarritz, Maide Jarostegui. Le escuchamos. Nos hemos dedicado mucho a los turistas, a los que vienen de fuera. Ahora es el tiempo de dedicarse a los ciudadanos de Biarritz. Nos hemos dado cuenta que la juventud en particular se va fuera de Biarritz, en Ustaritz, por ejemplo, en Villefranche, en otras ciudades. Queremos proponer que los jóvenes puedan comprar lo que se llama la vivienda social, y en particular en los barrios donde se puede construir viviendas como por ejemplo Aguilera o Irati, que son dos barrios donde queda todavía un poco de espacio.
Claro, porque de espacio tampoco estamos muy sobrados, ¿no? No, y luego hay que elegir qué hacemos con este espacio, si construimos más viviendas, si lo dedicamos a la agricultura o a la industria. Es que cada vez aquí, por ejemplo, en Bayona ya está todo colapsado y luego en la costa no se puede construir, en el interior sí, pero hay que decidir bien cómo se hace, porque luego se crea otro problema, el de la movilidad. El de la movilidad. Vamos a recordar que un 82% de los trabajadores utiliza cada día su vehículo particular para ir a trabajar. Bueno, esto provoca unos atascos inmensos. El de las 5 de la tarde. Yo, el atasco de las 5 de la tarde, me parece. Y por la mañana y al mediodía. Sí, y, bueno, ciertamente. A todas horas. Cuesta es un muchísimo. Desastre, la verdad. Vamos a recordar que lo que pasa es que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo se concentran aquí, en la capital abortana, sí. Y en otras localidades, pues imagínate, en Bidarte, por ejemplo, entre Guetari y Biarritz, sí. en esa zona tan preciosa, cada día 28.000 vehículos circulan por este municipio y otros 6.000 atraviesan la única calle de Ainhoa para ir a Dancharinea, a las ventas. Bueno, al final es un caos. Es un caos circulatorio, eso es completamente cierto, además lo hemos vivido. Por lo tanto, estamos esperando nuevas propuestas, tenemos el Trambus, nuevo transporte público del que hemos hablado en este espacio, pero necesitamos más un poquito alternativas. Más. Y fomentar la participación ciudadana es otro de los ejes. Hemos escuchado a una candidata conservadora, pues la izquierda, por ejemplo, con el candidato de izquierda Mathieu Berger aquí en Bayona, pues defienden, por ejemplo, esos 4 temas. La solidaridad, la transición ecológica, la diversidad lingüística y cultural que pertenece a nuestro territorio y la creatividad. Pensamos que a nivel de la acción pública se debe ahora ser muy creativo. Tenemos que responder a problemas muy importantes como los del cambio climático, la presión demográfica que tenemos aquí en Bayona. Cada año 600 personas se adjuntan a la población actual, así que tenemos que encontrar nueva manera de asociar la población y de llegar a los objetivos que mencionaba antes. 600 personas más cada año, no parecen muchas, pero claro, estamos hablando de localidades, pues bueno, con unas dimensiones mucho más pequeñas, ¿no? Sí, que las que tenemos en Egualde. Una tercera parte del censo aquí en Bayona es nuevo, va a votar por primera vez ¿Sí? unas 10.000 personas que van a votar por primera vez, por lo tanto no sabemos quiénes son, cómo votan, si son de izquierdas, del centro, si pueden, no sé, votar a candidaturas abertzales, por lo tanto, pues bueno, hay una... Bueno, son unas elecciones interesantes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque en los últimos años, en las últimas décadas, pues hemos tenido siempre a los mismos cargos electos, los mismos alcaldes. En 2014 hubo un cambio importante, se fue Jean Grenet aquí, en Bayona, también dejó la alcaldía de Biarritz Didier Borotra, hubo mucho cambio, pero ahora me parece que va a haber más todavía. Y a Mathieu Berger le hemos preguntado también sobre las fiestas de Bayona, es algo muy importante, porque sí, ciertamente. En los últimos años ha habido un cambio que son de pago ahora durante el fin de semana, a finales de julio, porque viene tanta gente. Que tiene bastante sentido, tiene que hacer frente a mucho gasto, pues para asegurar la seguridad de los vecinos, de las personas que se acercan aquí a Bayona, y le hemos preguntado si llega a la alcaldía, ¿qué pasará? ¿Seguiremos pagando? Esta es su respuesta. Claramente que no. Mi modelo es el vuestro, es el de Navarra, es el de Pamplona, que las fiestas sean abiertas. Hay un punto de financiación de las fiestas que tendremos que trabajar nosotros, pero que lo sepa, en Pamplona, en Dax, en Mont-de-Marsan, en todos sitios las fiestas populares son abiertas a todos y serán abiertas a todos en el futuro también. O sea, que fiestas abiertas propone Mathieu Berger, ¿no? Sí, me ha gustado mucho cómo me ha contestado. Me ha dicho, es vuestro modelo. Bueno, en Sempere también son gratis las fiestas. Bueno, pero claro. Bueno, no sé, se pensaba que era yo de Pamplona. Bueno, también, en San Fermín soy de allí. Eso claro, eso está claro. Y en Semana hasta Negusía de Bilbao Centro. Eso es. También vamos a recordar, Begoña, que sí. hemos dicho, ¿no? Hemos hablado de estas listas abiertas, por lo tanto, si hablamos de las candidaturas abertzales, por ejemplo, pues la coalición de la izquierda abertzale y y en esta ocasión no presenta listas propias, pero apoya 22 listas en los municipios más poblados
y 16 miembros del Partido Nacionalista Vasco se presentan en listas abiertas en 11 municipios y en una visita en Anglet esta semana el alcalde de Donostia, Eneko Goya, les ha mostrado su apoyo y ha explicado que espera poder seguir colaborando con estos ediles yelzales, alcaldes también de Maquea o Arrosa, por ejemplo, colaboración en ámbitos como la promoción del euskara, la cultura, el turismo sostenible y, como no, la movilidad. Le escuchamos. Los próximos años y de la mano de la construcción de nuevas infraestructuras se nos abre un campo de oportunidades para tratar de lograr un transporte público de calidad y además de cierta intensidad que haga que la relación entre un lado y otro todavía sea mucho mayor, desde Bayona hasta Donostia. La propia obra del tren de alta velocidad, más allá del tren de alta velocidad, supone el contar con un tipo de vía que es igual que el que hay en Iparralde, y eso hace que podamos soñar, ¿por qué no?, que tengamos un sistema de transporte público desde Donostia hasta Bayona con frecuencias suficientes e intensidad suficiente, que hará que seamos realmente una eurociudad. Pues sí, estaría muy bien, la verdad. A mí me vendría fenomenal. A todos nos vendría fenomenal. Sí, a todos, yo creo que sí. Porque, bueno, siempre hablamos de turismo sostenible en esta ocasión, pero Iparralde y Hegoalde como territorios de oportunidades para estudiar, para trabajar. Eso es muy importante, y para hacer turismo también en casa, para conocernos y para encontrarnos. Mejor, para aprender idiomas, para claro practicar más euskara, aprender castellano en nuestro caso, francés para los guipuzcoanos, los vizcaínos, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, esta primavera de elecciones en Euskal Herria, con autonómicas muy importantes en la comunidad autónoma, y aquí también unos días antes, vamos a recordar, Begoña, los días 15 y 22. ¿Y por qué son 2 días? Cuéntame, ¿hay segunda vuelta? 2 vueltas, eso es, si nadie consigue mayoría absoluta, la mitad de los votos en la primera vuelta, pues los que tienen un 10% de los votos pueden pasar a la segunda vuelta, y si tienen un 5%, pues pueden unirse con otra lista. Por lo tanto, siempre son listas abiertas y pueden estar más abiertas. Y yo lo que digo siempre es que esa segunda vuelta lo que permite es que los ciudadanos ratifiquen las alianzas que se hacen después de la primera vuelta. Yo siempre digo, en Hegoalde también hay una segunda vuelta. ¿Qué pasa? Que eso se hace en despachos, en oficinas, en pasillos, pero luego la sociedad no puede ratificar. Bueno, al final cada uno sabe quién va a pactar con quién o quién puede pactar con quién, pero aquí se da por lo menos la oportunidad de que la sociedad, los electores, ratifiquen esas alianzas. Esa es la gran diferencia. Bueno, pues nada, dentro de nada empezará ya la campaña oficialmente, ¿no? Sí, sí. De momento nosotros ya estamos, porque además nos gusta. Hay muchas noticias en torno a la política, pero bueno, esos temas sociales que hemos querido subrayar, porque yo creo que es lo más importante. Y luego la sociología también, cómo vive la gente. Yo he estado en muchos actos y allí se ve un poco el pulso de la sociedad, esas noticias, esos protagonistas que no vemos durante el resto del año, porque nosotros también pues siempre estamos hablando con cargos electos, con personas que ya están un poco en el panorama público político, de alguna manera, eso ¿no? es, pero ahora vemos en estas listas abiertas que hay muchísima gente muy interesante y con ganas de hacer cosas, de participar en la gestión de lo local, pero que es muy importante también, pues que y ver que Biarritz es muy distinto a la postal que tenemos en mente, que hay muchos problemas, que hay que renovar los centros educativos públicos, las aceras, que es un caos circular, por ejemplo, en el casco urbano de Biarritz o de San Juan de Luz, y al final hay muchos vecinos que ya no van a los centros de su ciudad. Entonces hay que darle una vuelta, hay que buscar soluciones alternativas, y son además temas que, bueno, tú por ejemplo desde Bilbao cuando vienes aquí, que lo ves claramente. Lo echas de bueno, menos, sí. Eso es, que se echan de menos mejores transportes públicos, eso es cierto. Mundo, al final. Pues ahí tenemos la cita, la primera el 15 de marzo y la segunda vuelta el 22. Nosotros hablaremos antes, la semana que viene, sin ir más lejos. Eskerrik asko, Begoña, ondo izan, agur.